Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión tenemos una visita especial en la sede en la ciudad de Miami de BPI TV. Y es que nos visita Delsa Solórzano, quien es candidata a la presidencia, a esas primarias de oposición que se van a celebrar el próximo 22 de octubre. Y el día de hoy va a hablar justamente de sus propuestas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, querida Gaby. Qué bonito estar en un pedacito de Venezuela y poder haberme reencontrado con muchos de ustedes y saber que están dejando el nombre de nuestro país en alto. Sí, tenía una década sin verte porque Sí, yo señor. lamentablemente me fui del país, pero siempre es bueno este reencuentro. Delsa, creo que para nuestro público es fundamental conocer más detalles de ese registro y ratificar. Los venezolanos en el extranjero pueden votar, en qué condiciones y qué deben hacer. Fíjate, todos los venezolanos en el exterior, independientemente de su condición migratoria, y esto es muy importante, no tienen que ir al consulado, no tienen que ir a ningún organismo, tienen que registrarse en la página web de la Comisión Nacional de Primaria. Usted se mete incluso en la cuenta Twitter. Es más, creo que aquí, en la página web del canal de BPI, hay un banner que lo dirige directamente a la página donde se puede inscribir en el registro. Es hasta el 7 de julio. El único requisito es que esté previamente inscrito en el registro electoral. No importa si usted cuando estaba en Venezuela votaba en Cúpira, en El Paraíso, en Taguapire, en Chabasquén, en Capatárida, en Maracaibo, en Caracas, en Miranda, en Los Teques, en cualquier parte. Lo único que se requiere es que usted esté previamente inscrito en el registro electoral y que ingresando en la página web de la Comisión Nacional de Primaria diga dónde vive ahora y siga paso a paso lo que le indica esta página. Al final, si usted ha hecho todo bien, va a recibir un correo electrónico que le dice que su reubicación fue aceptada. Si le dice que no, pues bueno, tendrá que hacer el proceso nuevamente. Pero es bastante fácil, está explicado en todas las redes sociales de la Comisión Nacional de Primaria. Y pues bueno, al final del día luchamos mucho para que esto fuera posible. Quienes estamos en Venezuela dimos una batalla muy importante, Gaby, para que nuestros hermanos que tuvieron que partir pudieran participar en la selección de la persona que los va a representar en ese proceso tan importante como lo es la elección presidencial. Le toca ahora a quienes tuvieron que irse de nuestra Venezuela a hacer lo suyo para participar en la primaria. Evidentemente el voto va a ser presencial. Se va a inscribir vía web, lo pueden hacer desde su teléfono celular, desde su computadora. Este registro únicamente queda en manos de la Comisión de Primarias, no va para ningún lado. Hay confidencialidad, va a protegerse esos datos. Eso no va para nadie, eso nada más lo tiene la Comisión de Primaria para la impresión de los cuadernos que se hará conforme a cada una de las más de 80 ciudades, donde luego va a tener que ir a participar de manera presencial. De hecho, cuando una de las preguntas es dónde está inscrito y dónde vive actualmente para asignarle el centro de votación en la primaria. Es súper sencillo y es hasta el 7 de julio. Así que es muy importante la participación de los hermanos venezolanos en el exterior. Es decir, si una persona votó por primera vez en algún momento en Venezuela o se llegó a registrar y no pudo votar, esa persona es apta. Y adicionalmente, ¿dónde conseguir la lista de las ciudades? Porque eso también es importante. No pueden ser todos los venezolanos desde cualquier rincón del mundo, pero se logró algo bien importante en las principales ciudades donde hay más venezolanos. La Comisión de Primarias estableció mecanismos, eso fueron ellos, claro. O sea, la comisión es absolutamente autónoma, los candidatos no tenemos ninguna relación con cómo se escogieron las ciudades, ellos seleccionaron las ciudades conforme al número de venezolanos que allí se encuentran, incluso por razones operativas. Los datos de cuáles son esas ciudades también están en todas las redes y en la página web de la Comisión Nacional de Primarias. Ahora bien, quería que nos comentaras un poco cómo va el proceso, qué se ha logrado, qué crees que es importante decirle a los venezolanos para que participen de este proceso. Lo primero es que haya primarias y creo que eso fue un gran logro, que los venezolanos podamos decidir quién va a ser nuestra abanderada, y lo digo en femenino porque yo soy candidata y aspiro a ganar. ¿Tienen más posibilidades las mujeres, crees? Yo tengo una gran posibilidad, lo dijo ayer el Atlantic Council, y esto me refiero ya entrando en materia un poco al tema de las encuestas, ¿no? Que mucha gente habla de las encuestas en Venezuela, todo está amañado.
En Venezuela hace mucho rato que no hay números de verdad. Hasta las encuestas las manipulan. Pero totalmente, la encuesta en Venezuela la gana quien la paga. Los encuestadores llegan al descaro de ofrecerte paquetes, de decirte, usted quiere quedar primera, segunda, tercera, por cuánto tiempo, etcétera. Son tan descarados que hay encuestas que tienen el mismo campo y la misma fecha y dan ganadora con dos candidatos distintos, la misma encuestadora con dos voceros, entonces una da ganadora a uno, otro ganadora a otra. Es increíble. Pero el Atlantic Council ayer dijo una cosa que me parece bien importante, que de hecho lo tenemos por escrito, quienes fuimos invitados a los foros que ellos están organizando. El tuyo es en 33 días más o menos. Sí, el mío es en unos días, es el 17 de julio, por cierto. Se organizaron los foros conforme a la agenda de cada uno de los candidatos. De hecho, el mío no pudo ser esta semana, el mío era esta semana, pero yo tenía el compromiso de venir ya para acá y de luego cumplir agenda en otro país y volver a Venezuela, y por eso se movió mi fecha para el 17 de julio. Entonces la fecha se organizó conforme a la agenda de cada candidato. Pero en todo caso nosotros recibimos una comunicación que ayer fue expresada por el Atlantic Council, por eso hoy lo hago pública, si no, no lo hubiera hecho, que dice que escogieron únicamente a los candidatos que conforme a encuestas creíbles, mandadas a hacer por ellos, tenemos, me incluyo, más de 15% de favorabilidad de las encuestas. Y según ellos, eso no son mis palabras, hay 5 candidatos que cumplimos con esos requisitos. Eso no se corresponde pues con esa cantidad de encuestas que están en la calle y que cada una es a gusto del consumidor, ¿no? Hay una realidad en Venezuela y es que estamos los candidatos en la calle, estamos haciendo campaña, estamos muchos de nosotros tocando de manera directa a la gente. En mi caso, Gaby, no es la primera vez. Yo no estoy en la calle porque estoy en campaña. Yo estoy en la calle porque a mí me gusta estar en la calle. Porque ese es el deber de un dirigente político. Yo he estado en la calle a lo largo de estos más de 20 años de lucha. Y hoy siento que de alguna manera estamos cosechando lo que hemos sembrado en estos más de 20 años. Donde, a ver, llego a, qué sé yo, a Yaracuy. Y todo el mundo me conoce, porque he ido, no sé, 25 veces en la vida, en por lo menos una vuelta al país cada año. Igual me pasa en cada rincón de Venezuela. Porque atender a la gente, escuchar a la gente, es una obligación. Y eso tiene que ver con la manera en la que nosotros enfrentamos a la dictadura. Es hora, pues, de que la ciudadanía decida. Es esta también una responsabilidad ciudadana, que a la hora de enfrentarse al tarjetón electoral, que lo van a encontrar por orden alfabético, y esto es bien importante, usted evalúe quién es quién. No quién grita más, no quién ataca más, sino quién es cada uno de esos candidatos que estamos allí. ¿Cuál es nuestra historia de lucha? ¿Cuál es nuestra verdadera capacidad para enfrentar a la dictadura y para ganar y cobrar? Así. Y eso tiene que ver con quiénes somos nosotros. Delsa, hablas de las encuestas y de quienes tienen chance real, independientemente si estas son entonces manipuladas. Y también hay otro hecho fundamental, que es el tema de las inhabilitaciones políticas. Tú eres una de las pocas candidatas que hasta ahora, no sabemos si pueda ocurrir cualquier cosa, no tiene ningún tipo de inhabilitación. ¿Eso también se debe tomar en cuenta a la hora de tu candidatura? Fíjate, a pesar de que yo no estoy inhabilitada, como tú bien lo señalas, Encuentro Ciudadano fue de los partidos que luchó para que se aceptaran las candidaturas de quienes están inhabilitados. ¿Por qué? Porque esas inhabilitaciones son inconstitucionales. Claro. Y yo soy defensora de derechos humanos. Sería contradictorio conmigo misma, con mi esencia, con lo que he defendido a lo largo de estos años, que yo promoviera la violación de un derecho humano. Y esas inhabilitaciones son inconstitucionales. Ahora bien, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el proceso electoral? ¿Qué va a pasar con las condiciones electorales que hoy no están dadas? ¿Qué va a pasar con los venezolanos que viven en el exterior que yo quiero que voten en el año 2024 o cuando se haga la elección presidencial? Eso va a depender exclusivamente de quién gane la primaria, porque evidentemente cada uno de los candidatos tiene una visión distinta de eso. Pero es un riesgo que gane alguien que esté inhabilitado y de una vez quede desarticulado. ¿Ustedes tienen un plan B? Eso le corresponde a cada ciudadano. Esto es un tema de corresponsabilidad, de que el ciudadano tiene que saber elegir el 22 de octubre cuando se ponga frente a su maquinita de votación y tome su decisión. Ahora, háblame de las propuestas. Vamos a empezar por la diáspora venezolana. Incluso tienen un plan para esos migrantes
con un plus ahí en el nombre. Sí, Coméntanos un sí. poco qué tienes para estos venezolanos. Una de las razones para que viniera en este momento acá fue justamente eso. Uno, promover que la gente se inscriba en el registro para que puedan participar, porque te repito, Gaby, fue una larga batalla. No fue fácil lograr que pudieran participar porque no todo el mundo estaba de acuerdo y eso se vale. En democracia eso se vale. Pero yo siento que esto de alguna manera es el triunfo de una estrategia de nosotros como partido político de Encuentro Ciudadano, y eso hay que decírselo a la gente, que hoy tienen ese derecho. Y lo otro es presentarles el plan Raíz más Oportunidad. Es evidente que los venezolanos que se fueron del país no se fueron porque quisieron, Gaby. Ninguno agarró su maleta un día porque dijo, estoy fastidiado, voy a hacer maleta pues no tengo nada que hacer. Sí, aquí. o voy a probar suerte, ¿no? No es así. Los que se fueron porque les violaron sus derechos humanos, porque los persiguieron políticamente, porque se cansaron de no tener agua y luz, porque decidieron salir del país a ver si tenían algo de dinero para mandárselo a su familia, porque, qué sé yo, porque su familia también estaba perseguida, porque se les negaron oportunidades laborales al cerrarse, por ejemplo, todos los canales de televisión privados en Venezuela. Esa es la realidad. Un venezolano que se fue del país en esa circunstancia y dejó su raíz allá. Porque otra cosa es que los venezolanos nunca se desconectan de Venezuela. Uno llega acá, al canal, y a cada espacio donde están los venezolanos, y la nostalgia se pone a flor de piel. Porque huele a ají dulce y a tomate margariteño. Sí. Cuando nos vemos, pero resulta que el WhatsApp no tiene olor, Gaby. Resulta que cuando llega tu cumpleaños o Navidad o Año Nuevo, eso no huele. Eso no huele a la caraota de portuguesa, ni huele, qué sé yo, a la carne de Carora, ni huele al Guárico o al Llano o a los Andes o a Caracas. ¿Qué quieres devolverle entonces a los migrantes? A los venezolanos hay que devolverles esa oportunidad de que la raíz que dejaron en Venezuela se case con la oportunidad que hoy no tienen. Por eso nuestro plan se llama Más Raíz, Más Oportunidad. Y es el mecanismo a través del cual nosotros vamos a generar las oportunidades para que los venezolanos que hoy no están en Venezuela puedan volver y casen su raíz con su oportunidad. ¿Cómo? Desarrollando empresas, promoviendo inversión privada, para lo cual hay un plan absolutamente organizado que les va a permitir en breve tiempo, con la promoción de inversión privada nacional y extranjera, tener a dónde volver a trabajar. Porque de nada vale que yo te diga a ti mañana, Gaby Peroso vuelve y allá no hay un canal de televisión donde puedas trabajar. Yo tengo que establecer los mecanismos para que haya medios de comunicación, para que haya empresas privadas, para que haya siembra, para que nuestra industria petrolera nacional vuelva a tener inversión. Nosotros no somos de los que creemos que hay que vender PDVSA mañana. Y ojo, yo soy de centro derecha, pero creo en la economía. Si crees que tiene que privatizar parte de la empresa. Yo creo que hay que traer inversión privada, firme, fuerte, sólida y robusta. Pero para ello hay que generar seguridad jurídica que le permita al inversionista ir a poner su plata en Venezuela, y tienes que poner condiciones. ¿Cuáles? El 80% del personal que va a trabajar en la industria tiene que ser venezolano, o el 90% tiene que ser personal venezolano. Entonces esa es una manera de que los venezolanos vuelvan, y tienes que pagarle en las mismas condiciones en las que le pagarías a cualquier personal extranjero. Esa es una manera en que tú a los ingenieros, a la gente de petróleo que se fue, a las secretarias, a los motorizados, a cada personal que quiere trabajar, puede encontrar una oportunidad de trabajo en PDVSA. Si tú traes inversión extranjera para reactivar el campo, ¿cuánto campesino venezolano no se fue? Porque tendemos a pensar solamente en los profesionales, pero eso no es así, Gaby. De Venezuela se fue todo el mundo. De Venezuela está saliendo una sangría, un mar de gente de todos los niveles económicos, de todos los niveles de formación, etcétera, y a cada uno de ellos hay que brindarle la oportunidad de volver. Esa oportunidad tiene que brindarse de manera organizada para que su retorno al país sea también organizado, y para que lo que dejen en el país en donde se encuentran no sea el ansia de volver porque no encuentran en Venezuela los ingresos que bien merecen. Ese plan Raíz Más Oportunidad es nuestro plan de retorno para los migrantes venezolanos. Ahora, Delsa, ¿cómo lograr una prosperidad relativamente rápida? Porque ¿qué va a pasar en Venezuela? La gente va a querer cambios y los va a querer ya.
Entonces, ¿cómo ir mediando entre arreglar la economía del país, que ya no puede estar basada en regalos para todo el Así es. mundo, y buscar entonces esa estabilidad? ¿Cuál es tu Pero propuesta con tampoco respecto a puedes eso? decirle a la gente que hoy no tiene nada que comer, que de una vez le vas a quitar los programas sociales. Los Tú mantendrías. no puedes Sí. quitar los programas sociales para la gente se va a morir de hambre. Mientras tú no reactives la economía, no basta decir, no, yo no te voy a dar el pescado, yo te voy a enseñar a pescar. ¿Cómo si no tienes nada que comer? No tienes la caña, no tienes el mar. Alguien decía en estos días, voy a volver a poner el vaso de leche escolar. Yo estudié en una escuela pública en Venezuela. No, yo no estudié en colegios privados. Y tuve el vaso de leche escolar, pero había quien produjera la leche. Y había escuelas a las cuales llegaba el vaso de leche escolar. Hoy no hay quien produzca la leche. Hoy las vacas se las robaron para comérselas. O el sector X de producción está dominado por grupos irregulares. Hoy no hay producción de leche en el país y tampoco hay escuelas a las cuales ir porque las escuelas se cayeron. Entonces es absurdo pretender poner la carreta por delante de los caballos. ¿Qué hacer durante los primeros 100 días de gobierno? Uno, pedir las cuentas de la nación. Yo creo que no existe nadie en la oposición que sepa cuánto dinero hay en las arcas de la nación. ¿Cuánto es verdaderamente el presupuesto nacional? Es irresponsable pretender calcular cualquier cosa con absoluto desconocimiento de lo que hay hoy. Luego, hay que buscar dinero a costo cero para el país. Ese dinero, ¿dónde se busca? Se busca en los organismos multilaterales que están preparados para financiar planes y programas concretos de acción que pueden contribuir inmediatamente a la reactivación económica del país, reitero, a costo cero para Venezuela. Mientras eso ocurre, tú vas, yo tengo más de 300 leyes hechas, le llevas a la Asamblea Nacional, porque ojo, yo no quiero ser diputada, yo soy diputada, y lo he sido mucho tiempo, ya, mucho. Y puedo decir como diputada que yo sí soy de los que tiene producción parlamentaria. Bueno, tú lo sabes. Sí, Es el que está por ahí, sabe cuántas leyes he producido. Bastante. Entonces yo sí produzco leyes, ¿para qué? Hoy esas leyes no están vigentes. Solamente 2 de las leyes que yo hice en la Asamblea Nacional 2015, que son las 2 únicas que están vigentes, que fueron aprobadas por unanimidad y que lamentablemente no se cumplen. Pero bueno, hay más de 300 leyes que nosotros tenemos en el Banco Legislativo, que las hicimos nosotros, que las hice yo, para presentarlas a la Asamblea Nacional, que van a brindar, por ejemplo, planes efectivos de resarcimiento a las víctimas, que eso es importantísimo, generación de los mecanismos de justicia transicional, pero también posibilidad de generar seguridad jurídica para la inversión. Eso está hecho, eso hay que llevarlo a la Asamblea Nacional, que hay que elegir durante ese proceso entre que a ti te eligen y tomas posesión, hay que elegir una nueva Asamblea Nacional. Aquellos que te dicen... ¿Tú convocarías elecciones inmediatamente después de...? Hay que convocarlas y eso se llama transición. No es cierto, oye, es que tú vas a gobernar, yo voy a gobernar con la Asamblea 2020, escuchaba mucho, ¿sí? Esa Asamblea es ilegítima. Eso es incoherente con lo que las fuerzas democráticas hemos dicho y sostenido a lo largo de todo este tiempo. Ahora, y la 2015 tiene el periodo vencido, está en extensión de periodo, entonces hay que convocar una elección inmediatamente. ¿Pero cómo lo hacemos? Para eso se aplican los mecanismos de transición. Entonces a esa asamblea hay que llevarles leyes para generar seguridad jurídica para traer inversión a Venezuela. Ahora, ¿cómo hacer cumplir esos mecanismos de transición con una dictadura? A ver, si tú ganas la elección y sabes cobrar, se genera lo que yo llamo la tormenta perfecta, que es una líder, y repito, lo digo en femenino, que sea electa por la gente, que goce de la legitimidad que viene únicamente de la elección popular, el apoyo de la comunidad internacional que luche por obtener condiciones electorales, y todo ello acompañado de una población que se ha movilizado justamente para la primaria. Es posible ejercer toda la presión dentro del marco democrático necesaria para alcanzar condiciones electorales. Eso es posible. Esos 3 requisitos nunca los hemos tenido al mismo tiempo en Venezuela. Nunca. Hay que hacer coincidir esos 3 requisitos para poder tener esas condiciones mínimas electorales que requerimos para elegir al presidente de la República. Porque, ojo, por muy importante que es, no es lo mismo elegir la Asamblea Nacional, que te va a dejar al dictador, que elegir al presidente de la República. Ahora, en ese saber cobrar, hay maneras de hablar con la comunidad internacional, incluso con militares dentro de Venezuela, para que esos resultados se respeten, porque ya tenemos algunos antecedentes.
Esto no es un tema que tenga que ver con armas, ni con fusiles, ni con bayonetas. Claro, pero esos venezolanos están Esto indefensos es un y tema desarmados. ciudadano. Y si los ciudadanos nos organizamos verdaderamente y contamos verdaderamente con el apoyo de la comunidad internacional y tienes un líder. Y sientes que sí cuentan con la comunidad internacional. Sí, al que no se le bajen las medias a la hora de enfrentar lo que tenga que enfrentar, no hay manera de no cobrar, pero tienes que tener las condiciones internas, tú como persona, para que sea posible hacer respetar la voluntad de la gente. Delsa Solórzano va a trabajar, si por casualidad en esas primarias no resulta electa, va a trabajar por quien elijan los venezolanos. ¿Cuál sería tu plan si te tocara formar parte de esa unidad? A diferencia de mucha gente que de repente, bueno, pierden una primaria y entonces tú lo ves que se distancian un poco, yo no. ¿Tú vas a estar activa? Primero, nunca he participado en un proceso presidencial, nunca. Pero los he apoyado a todos, sin excepción. Tú ves a todos los candidatos, bueno, menos al conde del Guácharo, porque ese señor es la primera vez que se mide en un proceso como este, ¿no? Pero a todos los demás, a los dirigentes políticos de las fuerzas democráticas, a todos los he apoyado cuando les ha correspondido. ¿Apoyarías a alguien en particular, a alguien con quien tengas afinidad? A mí me tienen que ganar la primaria. Y la van a tener difícil porque yo aspiro a ganar la primaria. ¿Por qué vas a ganar esa primaria? Por muchas razones. Primero, porque creo que tenemos planes y proyectos concretos para la gente, que van más allá de solamente decirle a la gente lo que ya saben, que en Venezuela no existe cambio posible si no hay cambio político. La gente me conoce y sabe que soy capaz de enfrentar al régimen. Luego, porque sabemos lo que hay que hacer. Y creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con los mecanismos de transición, que sabemos aplicarlos y que estamos dispuestos a aplicarlos para lograr la democracia en Venezuela. Y una cosa que es vital, que es que yo sí tengo un partido político. Nosotros hemos dedicado estos más de 4 años, casi 5 años, de Encuentro Ciudadano a organizarnos en cada rincón de Venezuela. ¿Y están organizados para tener testigos de mesa? Ya los tenemos. Ya tenemos nosotros organizados los testigos de mesa para cuidar el voto, no solo el mío, Gaby, sino el de todo aquel que no tenga testigos, el de todo aquel que no tiene la organización, el de todo aquel que no tenga la capacidad de hacerlo. Nosotros tenemos la obligación de comportarnos como lo que somos, como gente distinta, como gente que de verdad promueve y cree en un cambio para el país. Nosotros en Encuentro Ciudadano estamos organizados para cuidar los votos y eso es muy importante. Y la primaria no se gana sin organización y nosotros estamos organizados. ¿Cómo ves tú la unidad hoy y cómo la ves el 23 de octubre? La unidad no es solo responsabilidad de la dirigencia política hoy. Tristemente es así. Debería serlo, pero no lo es. Hoy la responsabilidad de la unidad es de todos nosotros. Pero como individualidades. El 22 de octubre es la oportunidad de que la gente decida quién va a asumir la batuta del proceso para llevarnos a la elección presidencial. Todos los candidatos, cuando nos inscribamos, tenemos que firmar un acuerdo mínimo de gobernabilidad que incluye las reglas más gruesas y básicas, porque evidentemente cada uno de nosotros tiene una visión, un programa mínimo de gobierno y un compromiso unitario. Así que lo que yo espero es que el 23 de octubre hayamos sido capaces de articular tanto desde hoy que no sea posible que no haya unidad. Y esa sí es responsabilidad nuestra directamente. Que los líderes entendamos, y es mi caso, de hecho mi eslogan, mi lema de campaña no es simplemente un eslogan, es lo que yo practico todos los días, es unidos somos mejores. No vamos a poder enfrentar a la dictadura si no estamos juntos, si no estamos unidos, si nosotros no entendemos que el adversario está en Miraflores y es él y todos sus cómplices y no es, en contrario, cualquier líder de la plataforma unitaria. Eso es un tema que tenemos que entender nosotros y esa también tiene que ser una valoración que haga el ciudadano a la hora de votar. Ahora, ¿crees que también hay un riesgo de que algunos de ellos no respeten los resultados que tiene ese acuerdo o que salga un segundo opositor para dividir el voto? No, espero que no sea así, pero esas son cosas que yo no puedo controlar. Ahora bien, ya hay suficiente experiencia que nos dice que la gente no es tan tonta.
Cuando cogimos la asamblea en el 2015, hubo candidatos que salieron por fuera. Y hubo una tarjeta que nos pusieron por fuera que se llamaba Unidad, que pretendía confundir a la gente. Y la gente votó correctamente por la tarjeta de la manito. Entonces yo creo que también hay que creer en la ciudadanía y hay que darle a la gente ese voto de confianza. Y eso pasa por tener respeto por el ciudadano y saber que en Venezuela el ciudadano es suficientemente consciente políticamente y sabe lo que tiene que hacer. Delsa, me quedan dos preguntas, se nos fue un poquito el tiempo, pero quiero aprovechar de hacértelas. En primer lugar, el caso ante la Corte Penal. Tú eres una defensora de derechos humanos y además una defensora de los presos políticos, muchos de ellos torturados, sí, y esos testimonios están allí. ¿Le tienes fe a ese proceso? Sí. Yo defiendo a más de 300 personas ante la Corte Penal Internacional. Y bueno, hemos llevado a cabo un proceso muy largo. Esto no ha sido una tarea sencilla. Levantar cada testimonio, acompañar de manera permanente a la víctima. Además los tienen que proteger, ¿no? Porque hay riesgos en algunos casos. Claro, pero protegerlos en dictadura, eso es prácticamente imposible. Nosotros lo que hacemos es levantarlo, cada uno de los casos y mantener actualizado cada detalle de lo que ocurre. Por ejemplo, Franklin Caldera, padre del teniente Franklin Caldera, que es uno de los presos políticos. A él lo persiguen permanentemente. A Zuleika Gasparini, su hermano está preso político militar, y también lo persiguen a ella permanentemente. Y así a muchos otros prisioneros de conciencia. Nosotros mantenemos actualizado cada caso de cada víctima, no solamente para remitirlo ante la Corte Penal Internacional, sino ante la Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU y ante cada una de las relatorías de la ONU ante las cuales los representamos. Entonces, bueno, representarlos no es una tarea sencilla, es un deber patrio, pero es también muy conmovedor. De hecho, mucha gente de mi equipo no soporta escuchar los testimonios por lo duro y lo desgarradores que son. Yo represento al general Hernández da Costa ante la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de la ONU, por ejemplo, cuando le dieron la medida que indica que él es un preso político y que debe ser liberado inmediatamente. Eso fue un gran motivo de alegría, pero yo sabía que estando en dictadura no lo iban a liberar. Y entonces explicarle a la familia que, bueno, no lo van a liberar porque estamos en dictadura, pero la medida está ahí y eso abona para el caso que está en la Corte Penal Internacional. No es fácil, pero bueno, para adelante. Creo que la visita de Karim Khan recientemente es muy importante. Yo lamento que no haya escuchado a las víctimas, sí, pero es muy importante porque reitera la competencia de la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela 1. No lo está convenciendo Maduro porque la gente decía, están firmando un acuerdo, eso es importante que lo aclares. Tiene la obligación de firmarlo. ¿Por qué? Porque recuerda que los derechos humanos únicamente los viola el Estado. Los crímenes de lesa humanidad únicamente los comete un representante del Estado. Si tú no reconoces a Maduro como representante de ese Estado, entonces Maduro no estaría cometiendo crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, Karim Khan tiene que reconocer únicamente a Maduro, de tal manera que prácticamente Maduro, cada vez que se sienta con Karim Khan, sigue firmando su propia sentencia, ¿no? Y la última pregunta, y sé que te has pronunciado al respecto, el tema de Irán. El presidente de Irán está en gira, pero en gira en las 3 dictaduras del continente. ¿Te preocupa? ¿Irán protege a Maduro? ¿Dónde más podría estar el presidente de Irán? Ningún gobierno democrático del planeta recibiría a ese señor, que además no solamente se ha dedicado a contrabandear varias de las riquezas venezolanas, sino que en su país violenta gravemente los derechos humanos de todos, pero en particular de las mujeres. Es una vergüenza que haya mujeres que no levanten su voz por la violación de los derechos humanos y los crímenes que se cometen contra las mujeres en Irán. Es una vergüenza que nuestra nación haya recibido a ese señor. Pero esos son los aliados de Maduro, la izquierda mundial y las dictaduras mundiales. Delsa, finalmente en 30 segunditos tu mensaje para que los venezolanos se registren y voten en el extranjero, si lo puedes hacer directamente para ellos. Yo sé que es difícil, yo sé que nos han tocado momentos demasiado duros, pero todos lo hemos vivido, tanto los que están aquí como los que decidimos quedarnos. Nuestras familias hoy están divididas, pero la única manera de volvernos a abrazar
y de volvernos a encontrar es produciendo el cambio político que hoy urge en Venezuela. Tenemos la oportunidad de generar juntos ese cambio político en la primaria del 22 de octubre. No nos dejemos solos. Los venezolanos merecemos volver a abrazarnos. El 22 de octubre es una oportunidad para ellos. Recuerda registrarte antes del 7 de julio en la página de la Comisión Nacional de Primarias. Muchísimas gracias y bueno, todo el éxito en A ti, este mi empeño. amor. Delsa Solórzano, quien es candidata a la presidencia, esas primarias de oposición que se van a celebrar el 22 de octubre, su partido político Encuentro Ciudadano, ella amplia carrera parlamentaria y también una defensora de derechos humanos, abogada venezolana, se encuentra aquí en el extranjero justamente sumando voluntades para que haya participación de todos los venezolanos que estamos fuera y que queremos entonces ayudar a los que están dentro. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.